Aquí comienza Hijos de Punta 2025 con Raúl Coe. Bienvenidos. Amigas, amigos, muy buenas tardes para todos y bienvenidos a Hijos de Punta. Hoy vamos a conversar sobre dos tipos de fenómenos sociales. Las protestas callejeras, por un lado, con todo un montón de derivaciones alrededor de ello, y las dificultades que se están dando en varios países del mundo, tal vez el nuestro sea uno de ellos, para lograr consensos. Les cuento, al momento que estamos grabando este programa, hace poco más de un mes del alto al fuego en el conflicto entre Israel y Hamás. Las principales ciudades europeas estaban muy efervescentes con protestas callejeras reclamando el fin de esa guerra. Justo se dio que yo estaba de visita, lo vi con mis propios ojos y cuando me volví me preguntaba, ¿esto que vi va a ser una experiencia que marque a una generación de votantes futuros? Y lo otro que vi en el viaje, qué difícil que lo tienen algunos países europeos para llevar adelante gobiernos que tengan la posibilidad de avanzar con sus ideas, porque los parlamentos se les han vuelto campos minados. No sé si es un fenómeno europeo, si es un fenómeno mundial, pero creo que para pensar un poquito sobre estos dos temas, justo di con la persona exacta. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Les presento a Pablo. Pablo es Pablo Simón. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, es profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid. La especialidad de él son los sistemas electorales, los partidos, la participación política de los jóvenes, los comportamientos electorales. Ha escrito varios libros: Urna Rota, El Muro Invisible, Votar en tiempos de la Gran Recesión, Entender la política, una guía para novatos, que ese libro creo que es para nosotros, y frecuentemente participa con analistas en Televisión Española, el diario El País, en la cadena SER de España. Pablo, gracias por dedicarnos un ratito a nosotros. Nada, un placer, gracias a vosotros. Lo primero que te quiero preguntar es acerca de estas protestas enormes que me tocó ver con mis propios ojos. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad para que haya una protesta? ¿Qué tiene que pasar para que suceda lo que me tocó ver a mí? Bueno, tal vez comenzar por la previa y recordar que antes de mayo del 68 nosotros hablábamos de las protestas callejeras como participación política no convencional. Es decir, dentro de nuestras democracias era excepcional el que la gente saliera a las calles, se manifestase, hubiera disturbios o actividades de corte similar. Lo que vemos, sin embargo, a partir de los años 80 en adelante es un proceso que conocemos como la normalización de la protesta. Esto lo que significa es que estos repertorios de participación se han vuelto cada vez más comunes en todos los países. Esto ya no es algo raro ni exótico e incluso vemos muchas veces a actores políticos convencionales que llaman a la gente a protestar en las calles. Es decir, en cada vez más sitios vemos que partidos políticos o líderes, organizaciones sindicales, etcétera, etcétera, pues simplemente lo que hacen es llamados para que la gente acuda a las calles a mostrar su enfado o su desagrado o su apoyo a una política determinada. Para que se den protestas, básicamente decimos que se tienen que cumplir tres requisitos. Que la gente pueda, que la gente quiera y que la gente sea llamada a protestar. Y los tres elementos se tienen que dar a la vez. ¿Esto por qué decimos que es importante? Bueno, para que la gente pueda, básicamente lo que necesitamos ver es si la gente dispone de las condiciones, de los recursos para poder protestar. Es algo que sabemos que está relativamente documentado. La gente con más tiempo, más capital educativo y normalmente también más recursos suele ser la que más protesta en las calles. Esto no es algo excepcional porque además esos recursos muchas veces no son solo individuales, también son grupales. Es decir, por ejemplo, la gente que está asociada o que participa de grupos más amplios, pues esos grupos más amplios le pueden dar los recursos para participar. Le dan la información de cómo hacerlo, a veces les ayuda a desplazarse a los sitios de la protesta, etcétera, etcétera. Del otro lado es importante que la gente quiera participar. Para que la gente quiera participar, tenemos que ver que los individuos se ven activados con un estado de ánimo determinado. Y eso ya empieza a ser más contextual. Obviamente la gente que está más insatisfecha con el sistema político, pero que además
además también está más informada sobre cómo funciona la política o le interesa más, es la que tiene más tendencia a participar. Pensemos que en muchos lugares la gente está descontenta con su sistema, pero no tiene demasiados afectos hacia él, está poco informada o no le interesa. Esa gente normalmente es apática, esa gente protesta pero en la barra del bar, no protesta en la calle. Y después, lo último es que cuando ya tenemos todos estos elementos en la coctelera, tiene que haber un contexto, unos agentes que llamen a salir a la calle. Y es que uno puede tener condiciones objetivas para protestar. Es decir, por ejemplo, puede ser que los alimentos se hayan encarecido mucho, la gente esté insatisfecha con el sistema además sea corrupto, haya insatisfacción con el gobierno, pero que nadie les llame a protestar. Bueno, pues esto hace menos probable el que lo veamos. Pero cuando ya hay actores que invitan a salir a las calles, entonces ya sí que podemos ver que la gente se articula a través de la protesta. Por lo tanto, lo que hemos visto en el contexto europeo que antes señalabas era que había una serie de personas que estaban movilizadas, que tenían organizaciones con recursos que podían llamar a la participación, pero que además esto se combinó en la coctelera con un momentum muy concreto, que es que dado que había una proyección creciente de los medios de comunicación de lo que estaba ocurriendo en Palestina, esto generó una ola de indignación que se tradujo en que finalmente la gente saliera a las calles. Por eso muchas veces la protesta es muy evanescente, aparece y desaparece, y eso depende mucho del contexto y de la situación de cada país. Esa es una de las cosas que me traje como interrogante. Yo vi mucha pasión en esas protestas. También es cierto que a veces veía cosas extrañas, como por ejemplo gente que protestaba con ahínco y unos minutos después estaba compartiendo una cerveza y una bocata en la plaza. Es decir, no sé el nivel de compromiso mayoritario, pero bueno, me pregunto si esto es algo del momento, si es algo que va a marcar a una generación, porque no sería la primera vez que ciertos eventos callejeros o de protesta callejera unifican una línea de pensamiento y marcan una tendencia casi de por vida. Bueno, pues sobre las dos cuestiones que planteabas, ¿no? A propósito de ese bocata de calamares que se come la gente después de la protesta, hay que recordar que la protesta es algo más que una reivindicación, también es un acto de autoafirmación, es decir, también nos hace sentirnos parte de un grupo. Por eso muchas veces cuando vamos a una manifestación no lo hacemos en solitario. Lo hacemos con amigos o con familia o con entorno cercano y luego después efectivamente compartimos momentos, dialogamos con ellos y eso no reduce el nivel de compromiso, sino al revés. Sabemos que normalmente la gente que está más implicada con la sociedad y con la comunidad de su entorno es también la que más protesta y por lo tanto la que más participa. En cualquier caso, es cierto que este tipo de eventos son lo que llamamos eventos que ocurren en los años impresionables. Es decir, cuando nosotros tenemos jóvenes que están comprendidos entre los 14 y los 26 años y estos jóvenes han vivido algún tipo de protesta de estas características, esto termina haciendo que pueda haber una marca que le dure de por vida. No sabemos, esto lo podemos saber cuando han pasado 10 años y le podemos preguntar a la gente sobre si esto le ha generado una marca o no. Sabemos que hay eventos que tienen un impacto generacional muy importante. Por ejemplo, la generación de la pandemia, de la COVID-19. Pues esta generación estuvo confinada siendo joven durante un periodo de su vida en su hogar. Al menos así fue en Europa. Eso obviamente les ha dejado una marca. La generación, por ejemplo, que ha podido participar de protestas callejeras vinculados, yo que sé, a la guerra de Irak, por ejemplo, por hablar de un momento que ha ocurrido en otros países. O, por ejemplo, en el contexto de Brasil, el impeachment de Dilma Rousseff. O en el contexto de Chile, las protestas también que hubo, por ejemplo, de los jóvenes en el entorno del gobierno de Bachelet. Bueno, pues todos estos elementos pueden marcar hitos generacionales que después generen una marca que dure de por vida. Lo que pasa es que esto en el momento real no lo podemos ver, porque las actitudes políticas de los jóvenes aún están por delimitar. Por lo tanto, sabemos que mientras que los adultos tenemos más perspectiva para poder ver cuáles serían esos hitos que les han marcado, esto en los jóvenes es más complicado. Además, nosotros cuando hablamos en sociología política de generaciones, estamos bastante en contra de estas etiquetas genéricas de millennial, centennial, etc. ¿Por qué? Porque es un corte arbitrario. Es decir, un joven que haya nacido en el 99 y uno que haya nacido en el 2000, en teoría, ha cambiado de millennial a centennial. Pero a lo mejor en realidad ha habido un mismo hito que ha marcado a esos dos sujetos en la misma dirección. Por lo tanto, nosotros, y esto es muy contextual, en función de la historia política de cada país, troceamos a las generaciones de manera diferente.
En el contexto, por ejemplo, de España, pues lo hacemos la generación que vivió en el franquismo, la generación que vivió la transición, la generación que vivió el primer cambio de gobierno a la derecha en los 90, la generación de la crisis económica del 2008. Y esto nos da, creo, unos hitos que nos ayudan a agrupar generaciones que normalmente se parecen entre sí en términos de actitudes políticas. Qué interesante. Este concepto de los años impresionables son ese rango en el cual entonces se puede llegar a marcar el modo de entender la realidad de las personas en virtud de lo que les pasó, no de su edad y no de los años que estén transcurriendo, son los eventos los que van marcando. Dicho de otra manera, todo el mundo que nos está escuchando ahora es joven o ha sido joven en algún momento, al menos de su vida. Lo que importa es qué cosas te han pasado a ti cuando eras joven. Porque eso sí que te deja una marca, incluso en términos de biografía personal, en términos de memoria, nos acordamos mejor de dónde estábamos con 20 años que de dónde estábamos hace 5. ¿Por qué? Pues porque nuestro cerebro, por un proceso natural, todavía está en un proceso de formación. Eso no significa que nosotros no cambiemos nuestra manera de ver el mundo a medida que cumplamos años. Lo que pasa es que nuestra posición de salida es distinta generacionalmente en función de estos hitos. Normalmente, por ejemplo, la gente tiende a volverse con la edad no más de derechas, pero sí más conservadora. Es decir, cambiamos menos de opinión. Pero cuáles son aquellas cosas que nos pasaron cuando éramos jóvenes, sí que va a dejar esa marca y puede ser en función del contexto, pues marcándote más a la derecha o más a la izquierda, más introspectivo o más radical, depende muchísimo de cuál sea el contexto del que hablemos. Por ejemplo, a nivel global, la generación que fue joven durante mayo del 68 en todos los países del mundo es la generación más a la izquierda de toda la historia. Ajá. No tenemos ninguna generación tan a la izquierda como esa. El resto de generaciones se ha ido moderando con el tiempo. ¿Por qué? Bueno, vivió en un proceso de protesta muy vívido, era la época en la que los movimientos de izquierda, el maoísmo, etcétera, estaban de moda, y toda esa generación, aunque ha medrado a lo largo de su vida, muchos de ellos hoy son ricos, son gente establecida, bueno, pues siguen aún así persistiendo en sus actitudes políticas a la izquierda. Entiendo. Entonces, el concepto que se menciona insistentemente en algunos medios del péndulo ideológico, de que ante una oleada o un empuje fuerte de una mirada del mundo, viene otro. No sería tan así. Dependería puntualmente de ciertos eventos que se disparasen o no. Exacto. Es decir, sabemos que, y esto es verdad, que normalmente el voto protesta de los jóvenes suele ir contra los gobiernos y los gobiernos se alternan en el poder. Luego puede haber pequeños cambios de corte marginal. Pero en términos de actitudes profundas, esto yo creo que tiene más que ver con elementos de hitos, ¿no? Es decir, de elementos que sí que tienen capacidad. Obviamente hay hitos, por ejemplo, y vuelvo al ejemplo de la COVID-19, que tienen un impacto en todas las generaciones. Es decir, todas las generaciones han vivido la pandemia a nivel global. Lo que pasa es que, evidentemente, por ejemplo, el saber por qué hoy nos encontramos que los jóvenes a nivel global tienen posiciones más nihilistas y probablemente también más radicales hacia la derecha, tiene que ver con precisamente esta sensación de que se les oprimió durante la COVID-19, se les enclaustró y esto les ha generado una herida, también incluso en términos psicológicos, a mi juicio no suficientemente medida, que arrastran hasta hoy. Y eso estaría explicando por qué tienen más desapego todavía hacia la política y el sistema institucional que los anteriores, ¿no? Es decir, tienen la sensación de que se les ha hurtado algo. Bueno, pues ese impacto, que al menos para los datos que tenemos en Europa se ve de manera muy clara, es algo que efectivamente les marca en términos de hitos, pero que no es inevitable. Es decir, podría haber otros hitos que marcaran en otra dirección. Por eso es muy importante recordar que en política todo es contingente. Es decir, puede ocurrir o no ocurrir según cuáles sean los contextos. Y que no existe una inevitabilidad histórica, ¿no? Es decir, no a una generación de izquierdas le sucede una de derechas y viceversa. Esto no tiene por qué ser así. Cuando volví del viaje, conversaba aquí con gente querida acerca de esas experiencias que me había tocado vivir justamente viendo de primera mano protestas tan grandes como esas que me había tocado ver, sobre un tema que en principio uno, visto desde Latinoamérica, resultó extraño. Es decir, vi a la gente tremendamente motivada por la causa del fin de la guerra, de una manera muy intensa. Pero a la vez, las encuestas en España, por estos mismos tiempos, están diciendo que el principal tema de preocupación de los españoles es el coste de la vivienda. Sin embargo, no vi muchas protestas relativas a coste de la vivienda. ¿A qué atribuís esa selectividad como en los temas de protesta? Pues muy interesante, porque en realidad se retrotrae a lo que explicaba al principio, ¿no? Es decir, poder, querer y que te llamen.
¿Hay condiciones estructurales para que pueda haber protestas más intensas sobre el tema de la vivienda? Sin lugar a dudas lo hay, porque la preocupación de los españoles es notable. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué esta no se produce? Pues porque en realidad los principales actores que podrían articular esa protesta están internamente muy divididos. Por ejemplo, el contexto español. El 74% de los españoles tienen la vivienda en propiedad. Luego, realmente la preocupación genuina sobre el tema de la vivienda afecta en términos materiales al 25% de los españoles. De ese 25%, además, nos encontramos con que hay colectivos muy concretos que además tienen pocos recursos o se movilizan poco. Por ejemplo, los jóvenes, por ejemplo, los migrantes, por ejemplo, la gente que tiene menos recursos. Articular esa acción colectiva es mucho más costoso. ¿Por qué? Porque no hay una sola organización que los interpele a todos juntos, sino que están muy dispersos. Y además, en términos de a quién hay que llamar, es decir, a qué puerta habría que tocar para protestar por este tema, también es una cuestión complicada en España, porque la política está dividida entre el nivel municipal, regional y nacional a la hora de gestionar esta política. Entonces, ¿contra quién exactamente tengo que protestar? Es decir, ¿puedo salir a la calle para hacer un llamado de atención? Y ha habido casos, es decir, ha habido protestas episódicas sobre el tema de la vivienda, grandes manifestaciones. Pero de acuerdo, una vez la gente ya ha salido, exactamente a quién le tiene que pedir cuentas. No está claro, una vez más, porque la competencia está muy fragmentada. Por lo tanto, nos encontramos muchas veces un elemento en la protesta que a mí me parece interesante, que es que muchas veces la protesta está sesgada en favor de aquellas demandas que se articulan más fácilmente para las clases medias, medias altas. Y esto ya sé que puede resultar paradójico, pero en realidad son quienes tienen mayor capacidad de movilización. La gente con menos recursos protesta mucho más episódicamente, está más desarticulada socialmente, es más complicada de movilizarla, al menos de una manera proactiva. Pueden salir en determinadas circunstancias, por supuesto que sí, pero es más complicado que eso pase. Por lo tanto, el resultado termina siendo que nuestros sistemas políticos suelen estar sesgados en favor de aquellos que tienen más recursos. Cuando decíamos, no, protestan mucho los jóvenes, sí, pero no todos los jóvenes. Los jóvenes estudiantes universitarios, es decir, los jóvenes que normalmente si van a la universidad son de clases medias, tienen una serie de preocupaciones concretas, que muchas veces no son las mismas que tienen los jóvenes con menos recursos. Por eso muchas veces hay que ser cauto a la hora de dar una representación social a la protesta. La protesta es bienvenida en nuestros sistemas institucionales, es útil para canalizar demandas, pero no hay que pensar que es tan válida como un mecanismo mucho más democrático y mucho más igualitario como es el voto, ¿no? Es decir, el voto es algo que sí que es mucho más transversal que la protesta. Así todo, la protesta, por supuesto, es útil para el sistema, aunque no sea representativa. No, ha sido muy claro. Sin duda, la protesta pone un tema en agenda, eso no hay duda. Lo hace saber a los gobernantes, tampoco hay duda. Pero comprendo claramente que hay que poder ir a protestar. Uno veía en el perfil de los protestantes que había posibilidades en ese grupo que estaba poblando. Cuando volví aquí, otro de los comentarios que me encontré en La Gente Querida fue, no, lo que pasa es que toda generación quiso tener su momento de presencialidad o de dejar su huella. Y me daban historias, ¿no? Cada distintas edades me contaba lo que habían sido sus momentos al respecto. Capaz que hay una fatiga de lo digital, de lo inmaterial, y hay una búsqueda de cierta presencialidad, de ponerle el cuerpo. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, hay algunos datos que apuntan en esta dirección. Es decir, sabemos que las generaciones más jóvenes esencialmente se socializan a través de Internet, sabemos que es el principal punto de entrada también de información política para ellos, sabemos que muchas veces ellos combinan en términos de expresión política formatos que mezclan en las redes tanto el activismo como cuestiones, podríamos decir, más de autoposicionamiento político. Es decir, por ejemplo, en el tema de Palestina, pues si comparten stories en Instagram o en otras redes sociales sobre su posicionamiento del tema, pues obviamente lo hacen también para señalizar dónde están ellos, no solo para pensar en que esto pueda mover el estado de la opinión pública, sino también para entre comillas, colocarse ellos en una posición respecto a este asunto. Pero tenemos datos que indican que los jóvenes tienen un poco de nostalgia de la presencialidad. Lo estamos viendo, por ejemplo, en la caída del consumo de Internet y de redes sociales, también en generaciones más tempranas, incluso algunos indicios que empezamos a ver, por ejemplo, la gente está otra vez volviendo a ligar en los bares y no a través de aplicaciones de Internet. Por lo tanto, la gente está teniendo cierta añoranza de volver a este tipo de entornos. Y yo creo que, efectivamente, vamos a un modelo que en el futuro también veremos de manera más clara, totalmente híbrido.
Es decir, que la gente va a querer participar en la calle, compartirlo a través de sus redes sociales y generar un modelo mixto en el que así todo, y eso es para mí lo importante, la presencialidad no es sustituible. Es decir, la presencialidad sigue teniendo una capacidad de irradiación que además también trasciende a los propios jóvenes, ¿no? Y permite que ellos puedan tejer alianzas más amplias. Yo suelo emplear un indicador un poco, si me permites, en términos de broma, pues pedestre, para saber si una protesta es transversal o no, que es contar cuántos carritos de bebé hay en la protesta. Cuanta más carritos de bebé hay, significa que la protesta es más transversal, está llegando a más familias de una manera más genérica y eso significa que está ganando momentum dentro de la agenda. Por eso yo estoy seguro de que en el caso concreto de Palestina, pues habrás visto que en algunas manifestaciones de estas masivas pues había familias, con hijos, con personas mayores, lo que señaliza efectivamente que es un tema que era relevante y que es transversal en términos generacionales. Y dentro de este regreso o esta especie de nostalgia de la presencialidad que se está observando, ¿te parece que también se inscriben ciertos regresos a los conservadurismos? Por ejemplo, una reciente activación de los temas de catolicismo en varios países centrales. Bueno, esto es muy interesante. Estamos viendo que en general, y esto es una cuestión aislada, ¿no?, de la cuestión de la protesta, estamos viendo que en general las generaciones más jóvenes, sobre todo los hombres más jóvenes, están teniendo un cierto giro hacia la derecha. Esto con mayor o menor intensidad está ocurriendo en todo Occidente. Por lo tanto, una vez más, tiene que haber causas estructurales compartidas que lo expliquen. Por eso, una de las pistolas humeantes que tenemos encima de la mesa es la COVID-19, otra es la socialización a través de Internet y la influencia creciente en redes sociales de, digamos así, plataformas, activistas, influencers y youtubers de la derecha, que sabemos que están mucho mejor organizados que los de la izquierda y que tienen también más capacidad de irradiación. Pregunto. Y yo creo que este cierto retorno al potencial catolicismo, que es algo que estamos comentando en realidad de una manera muy episódica. Yo todavía no he visto datos demasiado claros sobre esto. Sí estaría señalizando en cualquier caso una cierta búsqueda de retorno a la espiritualidad. Es decir, que hay una juventud que hoy está buscando un propósito, una razón de ser, una trascendencia. Elemento que es, yo creo, humano y que pues, se ha canalizado de diferentes maneras, ¿no? Lo vemos muchas veces en el auge de las teorías de la conspiración, que tiene un componente de narcisismo que les hace cobrar más importancia. Lo vemos, por ejemplo, en la penetración entre las generaciones más jóvenes del horóscopo. Es decir, es algo que ha vuelto y con mucha intensidad, otra vez una visión como de las cartas astrales, etcétera, que antes no estaba presente, y luego una cierta retorno a la religiosidad, es decir, a la búsqueda también de un lugar confortable en términos de certezas y de trascendencia que podría estar manifestándose. En cualquier caso, esto es de momento una conjetura, que está bien tirada, es decir, creo que hay elementos de juicio, pero me gustaría saber cuánto está ocurriendo. Tiene sentido que si los jóvenes están girando a la derecha, la religiosidad también esté aumentando. Esto tiene cierto sentido, pero me gustaría saber en qué magnitud y cuáles son los mecanismos, ¿no? Porque desde luego bien podría ser que esto esté ocurriendo en algunos países sí, en otros no, o en magnitudes diferentes. ¿Y te parece que la agenda de derechos, digamos, la denominada, por englobarla en algo, en un término, la agenda woke, puede haber generado una reacción también en este sentido? Bueno, en realidad la agenda woke era una forma de espiritualidad. Es decir, uno podría pensar que, al menos con el planteamiento que hacen los que son más especialistas en teoría política que yo, no quiero ser presuntuoso aquí porque tampoco soy muy experto en el tema, planteaban esta idea de que el autofustigamiento, el dolerte por el legado de tus antepasados y la opresión que han causado a otros con un ánimo de reconocimiento perpetuo y de asunción de la culpa, tiene una fuerte base luterana. Y por lo tanto que ese componente era una religión sustitutoria, podríamos decir, ¿no? A mi juicio, evidentemente algo se ha quebrado en ese elemento, que yo creo que hemos tendido a muchas veces poner a otros contextos y extrapolarlo con calzador. O sea, lo digo porque yo creo que lo woke fuera de Estados Unidos ha tenido una presencia muy residual.
Distinto es la agenda vinculada a reconocimiento de la diversidad, la cual lleva muchísimo más tiempo con nosotros, como poco desde mayo del 68, y que tiene que ver pues, con la defensa de los derechos de la mujer, el colectivo de minorías sexuales, ahora se ha incorporado también el colectivo trans, etcétera, etcétera. En cualquier caso, sí que es verdad que algo de evidencia tenemos de que ha habido también algo de giro de estos jóvenes a la derecha, y aquí tengo algunos artículos de Evan Duiza y otros que lo demuestran para el contexto español, no puedo hablar de otros contextos porque no lo sé, en el cual la agenda de motivación antifeminista habría tenido un papel fundamental en girar a los jóvenes blancos, varones, hacia la derecha. Esto tendría que ver con una cierta contrarreacción a lo que podría ser esta nueva agenda de derechos y un cierto desacople también en términos de las expectativas que unos y otros tienen sobre su lugar en el mundo. No olvidemos al fin y al cabo que hemos vivido una transformación inédita en la historia de la humanidad. Por primera vez tenemos más mujeres educadas que hombres, y esto no había ocurrido nunca antes en la historia. Y esto está generando que ciertos colectivos de hombres, en términos relativos, puedan sentir que su posición social se ve amenazada y, por lo tanto, girar a estas posiciones más a la derecha. Y una vez tú ya has comprado el antifeminismo, compras el resto del pack, ¿no? Es decir, compras también el autoritarismo, antiinmigración y religiosidad, que podría venir incluso incorporado dentro de este ramillete de posiciones. Por lo tanto, tenemos ciertos indicios que van por ahí e, insisto, tenemos que pensar en términos estructurales porque está ocurriendo en todos los países occidentales. En Argentina es una de las explicaciones que se encontró para el ascenso de Javier Milei. Sí, y me cuadra, tiene sentido porque al final todos se enmarcan dentro del mismo movimiento. Pensemos, no tengo datos para el contexto argentino, pero me atrevería a decir, sin apostar demasiado dinero, pero me atrevería a decir que en Argentina también Milei tiene una brecha de voto femenino. Es decir, sabemos que en general los partidos de derecha radical y los nuevos partidos anti-establishment de la derecha neoliberal o de la derecha conservadora, en este caso incluso anarcoliberal, suelen tener menos voto femenino que masculino. En el caso de España es un gap de 6 puntos, en media en Europa está en torno a 4 puntos. Me atrevería a decir que en Argentina, esto lo podemos comprobar, ojalá tener los datos delante, existe eso. Y efectivamente esto vendría dado por la supermovilización de esos jóvenes hombres que entrarían en mucha mayor proporción que las mujeres a votar por Milei por esa reacción que viene precisamente motivada por el antifeminismo. O sea, me cuadra bastante con el mapa general que tenemos. Pablo, y tu mirada respecto, con esto cerramos el primer bloque, ¿hay a mediano o largo plazo un espacio para las miradas de centro? Porque pareciera que vamos a los bandazos. En Estados Unidos acaba de ser electo en Nueva York Mandani con un discurso que es básicamente de oposición a Trump, pero también bueno, tal vez la agenda de reivindicaciones es fuerte para los Estados Unidos y para nuestros países no es tan insólita, pero la realidad es que para los ojos de los norteamericanos es como una extrema izquierda. ¿Y por qué tiene que ser de extremas el que gane? ¿Será que vamos hacia un tiempo así? ¿Y cuánto puede durar esto? A ver, no lo sabemos, pero lo que me gustaría decir es que ni Argentina, ni España, ni Estados Unidos es diferente al resto del planeta. Es decir, de nuevo, vamos a lo mismo. Las democracias de corte occidental, lo que estamos viendo es que en general están tendiendo a tener a los partidos más extremos con posiciones prevalentes. En ese sentido, la polarización, la fragmentación política, el que surjan candidatos nuevos de protesta anti-establishment está pasando en todo el globo. Por lo tanto, de nuevo, tiene que haber causas compartidas que a mi juicio tienen que ver con una creciente desintermediación de la política, la desarticulación social, nos hemos vuelto personas más solitarias, más aisladas, tenemos menos espacios comunes para interactuar offline con personas que piensan de manera diferente a nosotros. Esto a su vez hace que nosotros veamos lo que el otro piensa a través de las redes sociales y que el algoritmo tienda a su vez a sublimar las posiciones más extremas como las más representativas también de las personas que no piensan como yo. Estamos en un contexto en el que además los liderazgos y los hiperliderazgos han devorado a los partidos tradicionales, es decir, los partidos tradicionales eran un contrapeso contra esos posibles candidatos extremos, moderándolos o haciendo que ganaran candidatos más centristas dentro de la organización. Bueno, se han desarticulado totalmente. El electorado, por lo tanto, se ha vuelto también más promiscuo, da más bandazos. De la noche a la mañana tenemos giros en una dirección y en la contraria. Y yo creo que estamos en un proceso de tránsito.
Es decir, ahora resulta un poco difícil vislumbrar cómo vamos a acabar, pero esto se tiene que estabilizar en algún momento. No sé si lo hará desde las mismas coordenadas. Aquí lo interesante es ver qué nuevo equilibrio emerge, ¿vale? Es decir, cuál es el nuevo equilibrio sostenible en nuestros sistemas democráticos y si termina aposentándose en algo más radical o más autoritario o no necesariamente. Pero desde luego yo creo que a corto plazo no se vislumbra una salida hasta que no nos acostumbremos a cómo lidiar con este nuevo escenario. Tú sabes que aquí Uruguay es un país que oscila, cambia de gobierno, pero oscila en la región centro del espectro político. Quiero pensar que ojalá lo podamos sostener muchos años más. Los partidos todavía tienen bastante peso, pero es una tendencia mundial que parece irrefrenable. Sí, sí, mientras que, y yo siempre digo lo mismo, la ventaja que tiene Uruguay respecto a otros lugares es la institucionalización muy fuerte de su sistema de partidos. Es decir, no hay una desarticulación continua, como incluso puede estar ocurriendo en breve, o lo veremos en Chile en las presidenciales, pero incluso como puede haber ocurrido en el contexto argentino, o en el caso del ascenso de Bolsonaro en Brasil, u otros tantos lugares, ¿no? Es decir, si tú tienes un sistema de partidos relativamente estable, esto permite moderar lo que es una tendencia global. Aquí la pregunta es, como siempre, cómo de altos son tus diques, ¿no? Cuanta mayor institucionalidad tenga, mayores serán tus diques para contener esta ola que está ocurriendo a nivel global. Y eso es lo que tenemos que entender y, por lo tanto, existe una cierta responsabilidad en aquellos que están en el gobierno en cada momento y en las élites que gobiernan el país en una circunstancia concreta, de cuidar sus instituciones precisamente para eso, para evitar que los extremismos se abran paso, porque muchas veces no son la causa del declive democrático, sino que son su consecuencia. Es decir, muchas veces esos extremos son consecuencia de una institucionalidad deteriorada. Pablo, te propongo que hagamos una pequeña pausa. En la segunda parte quiero hablar contigo acerca de las diferencias entre sistemas de gobierno presidencialistas y sistemas de gobierno como los que tienen ustedes en Europa, parlamentaristas, ventajas y desventajas. ¿Te parece? Con gusto. Amigas, amigos, ya venimos con más de Hijos de Punta. Amigas, amigos, estamos en Hijos de Punta, estamos conversando con Pablo Simón, que es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, es profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid. Su especialidad son sistemas electorales, partidos, participación política de los jóvenes, comportamiento electoral, y la verdad que es un placer tenerlo aquí en el programa por la claridad de sus conceptos y de su mirada. Pablo, de un tiempo a esta parte vengo viendo en sistemas políticos europeos y también a veces en el norteamericano que a los gobiernos se les tranca la relación con el Parlamento. Pero antes que eso me gustaría entender, que nos cuentes a todos nosotros cuáles son las diferencias esenciales entre un sistema de presidencialista como los que tenemos en Uruguay y los sistemas parlamentaristas que tienen tantos países de Europa. Muy bien, pues la diferencia es relativamente sencilla y tiene que ver con cuál es la relación entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. En un sistema presidencial, básicamente el modelo uruguayo, básicamente el modelo de toda América Latina, menos Perú, que es semipresidencial y que al final es también el que viene inspirado por los Estados Unidos, es un sistema en el que existe una legitimidad directa de los dos poderes. Es decir, los ciudadanos votan directamente a su presidente de la República, que es jefe de Estado y de gobierno a un tiempo, y además votan a sus legisladores, sean representantes, sean senadores, etcétera, etcétera. Nuestros modelos, como es el que tenemos en el contexto español, por ejemplo, y es el que prevalece en la mayor parte de Europa y del mundo, son los modelos de corte parlamentario. Sin entrar en mayores complejidades con el semipresidencial, voy a quedar solo con el parlamentario. Aquí nosotros lo que hacemos es directamente votar a nuestro legislativo, es decir, a nuestra Cámara de Representantes, en España se llama el Congreso de los Diputados, y también a nuestro Senado, que tiene pocos poderes, y luego el cabeza de nuestro Ejecutivo es elegido de manera indirecta. Es decir, los votantes españoles no eligen a su presidente del gobierno, sino que votan a unos diputados que tienen que llegar a una serie de acuerdos para ser capaces de escoger a su vez al jefe del Ejecutivo. En el contexto español, pues a través de una negociación que lleve a una mayoría absoluta dentro de la Cámara, o una mayoría simple 48 horas después. Y además en nuestros sistemas hay una separación funcional entre el jefe del Estado y el jefe del gobierno.
En el contexto español, nuestro jefe del Estado es el rey Felipe VI, que desarrolla funciones simbólicas, mientras que el jefe del gobierno es el señor Pedro Sánchez, que es el actual presidente. Y, por lo tanto, para ser capaz de gobernar el país, es fundamental tener el apoyo del Congreso de los Diputados, tener el apoyo de la Cámara. Por tanto, es fundamental trenzar acuerdos con otros partidos, porque si no, no consigues llegar a la presidencia o incluso el propio Parlamento te puede tirar mediante una moción de censura. Por tanto, esto es una diferencia fundamental respecto a los sistemas presidenciales. ¿Y qué origen tuvo? Porque me puedo imaginar que un sistema como el que estás describiendo tú, parlamentarista, pretende que haya un predominio de los consensos, que haya que hacer acuerdos, ponerse de acuerdo sobre los distintos temas para ir para adelante y gobernar. Y los sistemas presidencialistas podrían tener un riesgo de una tendencia como al autoritarismo. ¿Por qué se dio un sistema y otro en las distintas regiones del mundo? Bueno, en realidad la explicación es bastante pedestre, ¿no? La razón por la que surgen sistemas parlamentarios en Europa es porque nosotros teníamos que intentar era buscar mecanismos para que hubiese una autoridad electa que dispusiera de legitimidad democrática. Y progresivamente, de manera funcional, se fue distinguiendo entre el jefe del Estado, que era el rey, que evidentemente tenía que ser responsable ante alguien, porque si tú tienes un cabeza del Ejecutivo que ni siquiera votas y tiene plenos poderes ejecutivos, no estarías ante un sistema democrático. Por tanto, claro, progresivamente se le fue aislando como jefe del Estado y se generó una figura del primer ministro. De hecho, el primer ministro es un invento de los ingleses, porque un rey que había venido de Hannover, de la dinastía alemana, pues no sabía siquiera hablar inglés. Entonces necesitábamos a alguien que hablase con el rey y que garantizase la continuidad del gobierno. Y ese era ese primer ministro, que era también a su vez el que elegía a los ministros y que era a su vez el que tenía una mayoría en el Parlamento, porque el Parlamento era muy importante en el contexto del Reino Unido. Y eso explica esta división progresiva de carácter funcional entre los dos. Vosotros no lo tenéis porque al final la primera gran revolución liberal es la de los Estados Unidos. Y claro, Estados Unidos corta con la monarquía británica. Y de repente se da cuenta de, oiga, no tenemos institución para que encabece el Ejecutivo, hay que inventar algo. Y entonces lo que inventan es la presidencia. Una cosa que tampoco estaba clara que necesariamente fuera el resultado, porque por la época había, por ejemplo, gobiernos colegiados, triunviratos, por ejemplo. Se experimentaba en algunos países también de América Latina. No olvidemos que Simón Bolívar planteaba el modelo del dictador perpetuo, es decir, la idea de que se votara una vez al presidente y ya tuviera poderes casi de rey hasta que muriese y se volviese a votar otro. Ajá. No terminó calando el sistema. Por lo tanto, al final se optó por un sistema de corte presidencial que efectivamente ha llevado a esta distinción, que por cierto el presidencialismo no ha sido muy popular fuera del contexto de América Latina y los Estados Unidos. La mayor parte del mundo ha tendido a tener sistemas combinados, sistemas semipresidenciales. Y ahora viene la segunda parte de la pregunta, que es ¿cuál es más estable? ¿Cuál es menos? Bueno, pues Juan Linz, que es uno de los grandes teóricos de este tema, dice que el sistema presidencial tiene enormes riesgos de caer en el autoritarismo. Y la razón por la que lo considera es por lo siguiente. Y lo estamos viviendo, de hecho, ahora mismo en el contexto de los Estados Unidos, que es que imaginemos que tú tienes un poder electo democrático, que es el del presidente, y otro poder electo democrático, que es el del Congreso, y que están controlados por partidos diferentes. Los dos son democráticos, los dos tienen legitimidad popular, pero se bloquean mutuamente, y esto impide la gobernabilidad. Porque en realidad, si un presidente no dispone de ciertos apoyos en la Cámara, tampoco puede llevar adelante su proyecto de sociedad. Por lo tanto, en el fondo, no permaneces totalmente al margen. Tienes presidente, pero no necesariamente tiene el presidente la capacidad de sacar adelante su agenda. Entonces, en esa tesitura, en la que además existe limitación de mandatos y muchísima tendencia a la personalidad o la personalización de la política, fuerte caudillismo, esto termina generando que el conflicto tarde o temprano sea inevitable. Lo que decía Juan Linz es que, por desgracia, lo que termina pasando es que desempatan los militares. ¿Vale? Que es la historia del golpismo de los años 60 y 70 en América Latina. Por el contrario, dice Juan Linz, el sistema parlamentario tiene una ventaja, que es que si el gobierno pierde el apoyo del legislativo, es decir, si no puede gobernar efectivamente, el gobierno cae y es reemplazado por otro gobierno o vamos a elecciones. Por lo tanto, lo que tú puedes es tener inestabilidad gubernamental, pero no inestabilidad de régimen, que es lo que por el contrario se ocurre en el contexto de las democracias presidenciales. Por eso normalmente cuando se hacen transiciones a la democracia, el consejo suele ser, váyase usted hacia un sistema parlamentario, si puede ser, porque eso le ayudará a estabilizar su sistema político.
Ahora, curiosamente, desde hace un tiempo a esta parte, uno viene viendo que en los países parlamentaristas que durante siglos operaron de buena manera en esta mecánica, han aparecido nubes grises, han aparecido tormentas a la hora de llevar adelante los consensos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se fragmentaron en demasiados partidos? ¿Se polarizaron? Contame. Sí, hay una combinación de los dos factores, ¿no? Es evidente que ha habido un proceso de fragmentación política que mientras que en un sistema presidencial no tiene por qué bloquear el funcionamiento del gobierno si tú eres capaz de buscar alianzas con los distintos legisladores, en el contexto, por el contrario, de las democracias occidentales en Europa, pues esto es más complicado, porque si tú no trenzas gobiernos de coalición amplios, es difícil hacerlo. Y si esto además se combina con una creciente polarización política que aleja a los partidos en cuestiones fundamentales y además hace que los partidos extremos sean cada vez más nutridos en términos de representación política, trenzar alianzas es más difícil. Es decir, ese sistema había tendido a competir por el centro porque desde la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, los partidos hegemónicos eran socialdemócratas, conservadores y liberales. Y esto permitía cierto consenso centrípeto. Hoy lo que estamos viendo es que las posiciones se están extremando, mientras que los partidos a la izquierda de los socialdemócratas están muy pequeños, muy débiles en Europa en general, los partidos a la derecha de los conservadores tradicionales, la derecha radical, cada vez es más fuerte. Y esto está generando muchísima tensión dentro de los sistemas, porque en muchos casos supone una impugnación casi al ADN de cuál es la fundación de muchos de estos sistemas políticos. Por ejemplo, la Constitución italiana es antifascista. Y hoy quien gobierna es Giorgia Meloni, la cual viene de un partido que es Fratelli d'Italia, que tiene raíces vinculadas a la nostalgia con el régimen de Benito Mussolini. Hoy quien ganaría en las encuestas en la presidencial francesa sería el Frente Nacional, el cual es también heredero de pulsiones autoritarias de extrema derecha. Incluso en Alemania, AfD. por el importante legado que tiene AfD, es quien encabeza los sondeos. Por lo tanto, esto genera mucha tensión dentro de los propios sistemas políticos y explica la dificultad de gobernabilidad que existe ahora en muchos países europeos. Ahora, Pablo, ¿a vos te parece que es un problema de diseño, es decir, de que los sistemas proporcionales están llegando a un tipo de crisis por la fragmentación, o es un tema de época? ¿Es una cosa que puede ser coyuntural? Yo creo que es más lo segundo, es decir, al final muchas veces miramos al hardware institucional sin mirar el software de los partidos, ¿no? Entonces, el hardware yo creo que puede funcionar, porque la prueba es que con las mismas instituciones el sistema político ha podido generar buenos rendimientos. Es decir, ha podido generar políticas públicas, gobiernos más o menos estables, ha podido generar cierta satisfacción con el sistema político y ha sido siempre con las mismas instituciones. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Ha venido un programario nuevo, han venido nuevos partidos, han venido nuevos elementos y esto genera que el mismo hardware institucional se gripe. Entonces, lo que necesitamos es comprender que, una de dos, o los actores acompasan su dinámica a las instituciones o ajustamos las instituciones a la dinámica de esos nuevos actores. Es decir, claro, tenemos que probablemente combinar las dos. Probablemente pues, necesitaremos sistemas que permitan funcionar a nuestras democracias con gobiernos más inestables y en entornos de fragmentación sin generar parálisis. Y probablemente también los actores políticos tendrán que acostumbrarse a un nuevo entorno en el que los marcos de competición han cambiado. Y muchas veces los partidos clásicos tienen tics de, digámoslo así, partido mayoritario que ya no se ajusta con el nivel de apoyo electoral que realmente tienen en las urnas. Por lo tanto, deberían también desprenderse de eso y aprender también a colaborar entre ellos. A mí una de las cosas que me viene sorprendiendo es que a veces veo que ciertos países centrales del mundo no terminan de poder decir que tienen un gobierno claro, que tienen un parlamento operativo, que pueden pasar leyes, que pueden organizar sus presupuestos, pero sin embargo igual funcionan. Es decir, ¿qué pasa cuando transcurren meses o años sin que un gobierno esté operativo, genuinamente operativo? ¿Hay un desgaste o no pasa nada? Porque si no pasa nada, también la gente descree de la política. Bueno, a ver, varias consideraciones. La primera, aquí una dimensión fundamental que a veces pasamos por alto es la capacidad estatal y administrativa de un Estado. Cuando tú tienes capacidad estatal y el Estado puede funcionar, el hecho de que no exista gobierno no genera un daño inmediato
¿vale? Y esto yo creo que es muy relevante. Muy No es lo relevante. mismo estar sin gobierno en una democracia frágil que estar sin gobierno en una institucionalidad que funciona, en el cual la gente sigue cobrando a final de mes y esto no le genera problemas. Fíjate que incluso en sistemas presidenciales donde la institucionalidad es más defectuosa, y aquí voy a hablar del caso de los Estados Unidos, pues un cierre federal deja a la gente sin cobrar. Por tanto, un cierre federal es grave para ellos. Pero en el sistema español tú puedes tener, por ejemplo, como en nuestro caso, los presupuestos prorrogados desde hace 3 años y la economía sigue funcionando y no hay problema. Eso me Segundo llamó. elemento, es importante recordar que muchas veces miramos al gobierno nacional como si fuera el único gobierno que toma decisiones, pero no es cierto. Los niveles municipales y regionales tienen mucho poder y tienen mucha capacidad de marcar políticas públicas. Y, por ejemplo, esto sí que vemos es que en prácticamente todos los países del mundo las regiones funcionan. Por lo tanto, esto también es importante recordarlo. Por debajo del radar hay gobiernos que sí que están operativos, que sí que están haciendo cosas. Sería un problema si tuvieras todo colapsado, pero tu ayuntamiento funciona, tu comunidad funciona y, por ejemplo, en España, que es un sistema muy descentralizado, sanidad y educación depende de las comunidades autónomas. Luego, oiga, si no tenemos gobierno a nivel nacional, pues es una desgracia, pero al menos sí sigue funcionando los servicios esenciales, que es lo que el ciudadano más percibe. Tercer elemento, el coste de no tener gobierno no se nota, pero existe, porque en realidad hay un coste de oportunidad. Las reformas y las decisiones que no tomas hoy son el malestar y la falta de crecimiento del futuro. Es decir, al reloj hay que darle cuerda. Si no hay nadie que le esté dando cuerda, esto termina siendo problemático. Y además yo creo que no es tanto la falta de gobierno como lo que ha causado la falta de gobierno lo que genera desafección ciudadana. Es decir, a los ciudadanos puede haber un contexto en el que las negociaciones sean difíciles, etcétera, vale, lo pueden entender. Pero les resulta muy incomprensible que los partidos, por ejemplo, no sean capaces de llegar a acuerdos o sean muy tacticistas o veamos que tenemos una clase política que habla de cuestiones mínimas que no tienen que ver con las preocupaciones de los ciudadanos, ¿no? En España hemos repetido elecciones varias veces, pues porque los partidos no se ponían de acuerdo sobre qué ministerio repartirse. Hombre, eso genera desafección. Porque eso al ciudadano le da igual quién tenga qué ministerio, quién le resuelvan los problemas que siente. Y eso, sin embargo, sí es algo concomitante, ¿no? Es decir, el malestar del ciudadano sí tiene que ver con la falta de rendimientos del sistema político, que a su vez también explica la falta de gobierno. Lo entiendo claramente. Al momento de grabar esta nota, la agenda política uruguaya está monopolizada por dos temas que en realidad tienen un horizonte muy corto, pero que han venido dominando el escenario desde hace demasiadas semanas. Una de las cosas que uno quisiera es que la agenda se cargue de los temas centrales de los países. Me pregunto si sentís que en el gobierno de España, y lo extiendo al Parlamento Europeo, la agenda está dominada por temas significativos o a veces queda monopolizada por lo que podríamos considerar minucias, si lo pensamos a un lapso de 2 años para adelante. Bueno, yo creo que lo primero que hay que entender es cómo funciona nuestro sistema mediático y nuestro ecosistema político para entender por qué no significa muchas veces que la política no trate los asuntos relevantes, sino que a nosotros lo que nos llega de la política son los asuntos intrascendentes. Y yo creo que eso está ocurriendo a nivel global porque en realidad vemos una prevalencia de lo que podríamos llamar formatos de infotainment y una espectacularización general de la política. Es decir, la gente solo vemos de la política lo más espectacular, lo más llamativo, lo más chabacano, lo más extremo. No vemos el trabajo que hay por debajo. Es decir, un acuerdo en una comisión en el legislativo no va a abrir portadas ni titulares. Sin embargo, un diputado que ha insultado a otro sí. Por tanto, esto termina generando muchas veces un cierto sesgo en términos de visibilidad, lo que no significa que necesariamente los políticos no traten de cuestiones relevantes. Por tanto, hay que empezar siempre con esta cautela, ¿no? Lo que es y lo que vemos no siempre es lo mismo en términos políticos. Segundo, en el contexto español esto pasa de manera muy acusada. Es evidente que los españoles, y lo decía muchas veces, lo decía mucho un embajador que hubo aquí en España, de Italia, que España genera más política de la que puede procesar. Es decir, muchas veces España estamos todo el rato hablando de política, pero una política de corto vuelo. Es decir, normalmente intercambios de declaraciones entre políticos, pero sin profundizar en los asuntos. Y siempre desde una perspectiva muy espectacularizada, muy poco desarrollada. Quiero pensar que en otros países esto es algo mejor.
Pero ahí yo creo que esto tiene más responsabilidad el sistema de medios de comunicación que muchas veces lo que hacen los propios políticos. Porque al final también se construye esta percepción de que no se habla de los temas de fondo. Por eso hay una paradoja curiosa. Hay más política, curiosamente, en aquellos entornos en los que la visión directa del medio es menor. Las discusiones políticas en el Congreso de los Diputados, en las comisiones, son notables. Los políticos suben a tribuna, saben que se va a viralizar lo que digan y hacen clips de 1 minuto y medio diciendo estupideces. En el contexto del Parlamento Europeo, donde nadie se fija en nada, nadie sabe qué es lo que se está haciendo, es justamente donde más política hay. Hay acuerdos transversales, los diputados de diferentes grupos políticos llegan a acuerdos, se discute cuestiones de fondo, obviamente dentro de las competencias que tiene el Parlamento Europeo, que son limitadas, porque la gobernanza europea es un auténtico quilombo, ¿no? Es muy complicada. Pero así y todo, sí es evidente que se habla más cuanto menos está puesto el foco. Y eso es algo que debería preocuparnos a todos en realidad. Porque a lo mejor no estamos hablando bien de política cuando tenemos que hablar de ella y estamos generando parte de esa desafección que vemos que cunde en el ciudadano. Porque claro, el ciudadano tiene esa percepción de que no se habla de sus asuntos, el ciudadano ve que los políticos prometen grandes cosas, pero que luego los ritmos de la política son lentos, la administración no actúa automáticamente y del desacople entre la política idealizada y la política real es donde surge el desencanto. Por lo tanto, a lo mejor tenemos que hacer también un poco más de pedagogía sobre lo que la política puede hacer o no puede hacer. Y para eso estamos, intentando echar luz sobre estos temas. Pablo, ha sido un placer conversar contigo, tomar tu mirada, extrapolarlo a nuestras realidades. En algunos aspectos creo que haber leído el diario del lunes de algunas cosas que se nos van a venir. Muchísimas gracias por este ratito en nuestro programa. Muchas gracias, un gusto. Amigas, amigos, Pablo desde España ha pasado con su inteligentísima y formada mirada por aquí, por Hijos de Punta. Por hoy vamos hasta acá. Nos vemos prontito. Chau, chau. Siempre que quieras, las entrevistas de Raúl Coe están en Spotify, YouTube y en hijosdepunta.com.